Bienvenidos a este episodio número 135 de Detalles, en el cual quiero hablar sobre Astro, que es un framework que está tomando mucha fuerza y por justa razón. Ahora, yo estoy a punto de mencionarles a ustedes un artículo y el sitio web de Astro. El artículo está bastante parcializado a decir que Astro es la mejor cosa del mundo, que siempre les recuerdo, traten de no saltar al tren del hype, estudienlo, analicen si esto realmente se adapta a sus necesidades y siempre entren a estas tecnologías con escepticismo, pero con los ojos y oídos bien abiertos para poder apreciar qué es lo bueno que estas tecnologías hacen. Antes de comenzar a desarrollar el podcast, recuerden que el objetivo es que ustedes lo puedan escuchar en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcasts. No es tanto un video súper interactivo como pues ustedes podrían esperar, ¿no? El objetivo no es aprender Astro, es que escuchemos un poco sobre esta tecnología. Y antes de comenzar, nuevamente el 5 de octubre fue el aniversario de Detalles. Ustedes pueden ver la regrabación en YouTube. Nuevamente, gracias a todos los que participaron. Nunca habíamos tenido un live con tanta gente. La verdad es que eso fue muy gratificante. Felicidades a las personas que ganaron los premios. Y esperamos pues que el segundo año de Detalles sea aún mejor. Bien, una vez dicho eso, el último anuncio es que ya alcanzamos las 10,000 personas en el curso de React Query, que es totalmente gratuito, lo pueden buscar en Detalles. Ya añadimos lo que eran las partes de las mutaciones. Ya está listo para que ustedes puedan consumir el curso entero en su totalidad, valga la redundancia, de forma totalmente gratuita. Simplemente vayan a Detalles y busquen React Query. Ok, vamos a comenzar a leer este artículo. Recuerden que está extraído directamente de Medium y ustedes también recuerden, este objetivo está bien parcializado. La idea es ir leyéndolo y en conjunto ir dando mis opiniones al respecto, porque hay muchas cosas que son verdad en este artículo, que fue escrito el 9 de septiembre del 2023, por cierto. Bueno, las siguientes explicaciones son necesarias para comprender completamente por qué Astro, entre comillas por acá, es el mejor marco de trabajo en el 2023. Recuerden, este artículo está bien parcializado. Si tiene prisa, y aquí no menciona que si tenemos prisa podemos saltarnos a las conclusiones, lo mismo pueden hacer ustedes al final de este podcast, pero obviamente pues la idea es que tengamos un panorama más grande. El problema es demasiado JavaScript. El mundo de desarrollo web, las cosas cambian rápidamente, especialmente para los desarrolladores frontend de JavaScript, y eso es totalmente cierto. Salen nuevas herramientas cada semana, nuevos frameworks a cada rato, nuevos runtimes ahora a cada rato, y es difícil poder seguirle o darle seguimiento a cada una de estas tecnologías. Una de mis recomendaciones es que apréndanse una tecnología y traten de quedarse con ella, pero no dejen de estudiar las demás. Es decir, aprendan una tecnología bastante bien, asegúrense de que puedan hacer lo que necesiten hacer en esa tecnología, pero siempre estén escuchando y pendientes de los cambios, porque lo que hacemos hoy puede que no sea mañana el estándar, ¿no? Pero nuevamente nosotros ocupamos hoy poder hacer las cosas que se nos piden. En fin. Nuevamente el problema demasiado JavaScript. Tan rápido que a veces se nos olvida o nos olvidamos de quién creamos sitios web o para quién creamos sitios web y las aplicaciones web que son nuestros usuarios. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Aquí se refiere exactamente con el problema de demasiado JavaScript. Usualmente nosotros queremos crear aplicaciones que son ricas y atractivas para nuestros usuarios. Es decir, que las personas ingresen y puedan esperar toda el dinamismo e interactividad de nuestro sitio web como una aplicación tradicional, ¿no? Moderna o como era antes los Windows Applications, en los cuales uno tenía todo el control de la pantalla y uno hacía clic y todo se movía bonito. Para lograr hacer eso en la web, nosotros ocupamos incluir más código de JavaScript. Es decir, si quieren programar en este botón, ocupamos listeners. Si ustedes quieren hacer que una barrita de arriba, pues cuando ustedes están haciendo scroll se mueva, eso significa que nosotros tenemos que meter más JavaScript. Aunque también hay cosas que se puede hacer con CSS, pero usualmente eso implica cargar librerías, cargar dependencias o hacer todo el código de JavaScript para lograrlo. Entonces, nuevamente hay mucho trabajo que nosotros ocupamos hacer metiéndole más código de JavaScript, pero al meter más código de JavaScript, nuestros sitios web empiezan a hacerse más lentos. Y al hacerse más lentos, la tasa de conversión empieza a bajar. Es decir, si su sitio web tarda más de un segundo, por ejemplo, ya un segundo es bastante extremo, pero si ustedes pasan más de un segundo en la carga de su sitio web, muchas personas simplemente van a decir, no, este sitio web no cargó y van a cerrarlo y ustedes perdieron ese cliente. Entonces, nuevamente, eso es bastante importante, es más importante de lo que parece. Pero sigamos por acá. Desde Backbone.js y AngularJS, que se hicieron populares en el 2011 y 2021, la web se inundó de spas, que eso no es que sea malo. Por ejemplo, un single page application es sumamente útil cuando ustedes no necesitan SEO friendly, o sea que su sitio no sea SEO friendly, o por ejemplo están creándose una aplicación interna en su
en su, digamos que organización. Eso es súper útil porque las aplicaciones web tienen un beneficio enorme contra las aplicaciones de escritorio, que es que automáticamente se actualizan. Eso es indispensable hoy en día. Cuando ustedes tienen una aplicación, por ejemplo, y la montan en la intranet y su intranet es de 1000, 10,000 usuarios, es decir, personal que está usando la aplicación internamente, a ellos no les importa el SEO. Y ustedes van a tener una aplicación web que funciona exactamente como la esperan con la última versión cuando la persona entra a esa aplicación web. A diferencia de cuando nosotros creamos aplicaciones de Windows Phones, por ejemplo, que si un usuario hacía doble clic, él tiene todo el binario y nosotros tenemos que decirle, ok, tienes que actualizar la aplicación y él tiene que pasar a descargarla, a instalarla. Y obviamente eso es pérdida de tiempo y el tiempo es dinero en las empresas. Entonces, eso es un punto importante por el cual las aplicaciones web han tenido un apogeo muy grande. Pero bueno, aquí sigamos leyendo. Dice, no me malinterprete, los spas son geniales siempre y cuando creas una aplicación web y no un sitio web con pocas interacciones con JavaScript. Pero bueno, debido a que AngularJS fue creado por Google y debido a que hacer JavaScript con marcos de UI era mucho más sofisticado y obviamente más fácil mantener que usar jQuery, la gente empezó a crear spas para cada cosa. Si todo, incluso para sitios web sencillos basados en contenidos, que estos sitios web basados en contenidos podemos hablar como si fuera un blog, por ejemplo. Esto llevó a dos grandes problemas en ese momento. Los marcos de backend comenzaron a optimizarse para las respuestas de API REST y no la representación de HTML. Entonces, teníamos cada vez menos marcos de backend con motores de plantillas y se empezaron a especializar nuevamente en API REST. Y aquí también están hablando especialmente para la parte de Node.js, es decir, frameworks directamente en Node. Y yo sé que más de uno va a estar diciendo, sí, pero yo conozco Nuxt, Next, Remix, estoy escuchando Angular Universal, Quick, Solid Start, Quick City o Quick y luego Svelte y otro montón, ¿no? Y luego tenemos el otro problema que era la parte del SEO. Los SPA o Single Page Applications se muestran del lado del cliente, lo que significa que cuando los rastreadores o los crawlers o los bots de Google, que andan buscando e indexando todo, básicamente no vieron nada. Esto no es del todo cierto porque cuando el crawler de Google pasa por un SPA, lee el index.html y no ejecuta nada de JavaScript, simplemente lee el index y ahí es donde esa información es la que queda indexada. Nada de las demás pantallas. No, eso sí es cierto. Entonces se encontró una solución, lo que es el Static Site Regeneration o el Static Site Regeneration. Básicamente se ejecuta, vamos a confirmar este SSR, sí, Static Site Regeneration. Básicamente ejecutar código del backend para realizar la renderización inicial. El problema con esto es que se necesita un servidor de Node, ya que solo backend de Node puede ejecutar código de JavaScript. Claro, en su momento. Ahora también lo podemos hacer con Bond. Pero, ¿qué es lo que ejecuta al lado del cliente? Esto es una gran cantidad de gastos generales si tiene un sitio web basado en contenido. Entonces se encontró una solución para estos sitios web, que es el Static Site Generation y el prerenderizado. SSG significa gestor. Vamos a ponerlo acá. Gestor de sitios estáticos. Static Site Generation. Podríamos verlo de esta manera. Static Site Generation. Existían mucho más, esto existía desde hace muchos años antes de que existieran las SPA en primer lugar, pero se hicieron muy populares después de cuestiones planteadas anteriormente. Pero también tenemos dos grandes problemas. O están escritos en otro lenguaje que no es JavaScript y hace que sea difícil compartir las piezas de interfaz de usuario entre diferentes proyectos, o están, que esto es subjetivo también, ¿no? Porque si ustedes están haciendo un backend, por ejemplo, en C# o PHP, digámosle, y tienen otra aplicación que también está haciendo lo mismo en C# o PHP, ustedes pueden compartir eso. Eso no es un punto del todo como concreto, ¿no? Pero bueno. O están escritos en JavaScript basados en marcos de interfaz como Vue, React o Svelte. Por tanto, incluye demasiado JavaScript debido a lo que nosotros llamamos la hidratación. Entendamos la hidratación rápidamente como que cuando ustedes mandan un sitio web, mandamos puro HTML y la hidratación es lo que hace que ya el sitio web estático se haga interactivo, pues ejecutando y cargando y construyendo todo lo que es la parte de JavaScript. Lo cual, pues muchas tecnologías como Next lo hace y otras tecnologías como Quick tratan de evitar la ejecución y hidratación lo más posible o no hacerlo. Pero bueno, ya Quick es otra cosa diferente. Y aquí es donde entra Astro en el juego o en el panorama.
Nuevamente aquí menciona la solución Astro. ¿Qué es Astro? Astro es inicialmente un SSG, un Static Site Generator, ojo, Generator, que basa en JavaScript como lenguaje para no generar JavaScript de forma predeterminada al lado del cliente. Ejecuta su código de JavaScript en el momento de compilación, como lo hacen los marcos SSR. Pero no se hidrata, porque la mayoría de los sitios web basados en contenido no necesita JavaScript. Recordemos, aquí estamos hablando de estos sitios web basados en contenido. Podemos pensar en un blog que una vez ya se crea el artículo, ese artículo no cambia tan constantemente. O sea, no cambia de manera dinámica que tenga que ser renderizado al lado del cliente. Una vez ya lo servimos desde el HTML, se puede quedar, ojo, si construimos el HTML, se puede quedar así. Sin embargo, vamos a ocupar a veces cierta interacción. Por ejemplo, las personas pueden darle like al post, guardarlo, o al artículo del blog, guardarlo, o tener una sección de comentarios, la cual ya implica escribir comentarios, saber cuál es el usuario autenticado y mandar peticiones post. Y ya hay un grado de interactividad ahí que se tiene que hacer. Pero sin embargo, la mayor parte del blog no tiene por qué ser generado mediante JavaScript. No tiene sentido. Pero aquí sigue el artículo. Pero cuando nosotros necesitamos hacerlo con el código JavaScript, ¿cómo lo hacemos? Bueno, suscríbete a JavaScript cuando lo necesites. Puedes hacer JavaScript como en los viejos tiempos, es decir, únicamente la manipulación del DOM imperativa, o utilice algo más sorprendente como Alpine o Vue Petit, que es un Vue muy pequeño que sea plug and play y solo incluya un poco de JavaScript. Para estos escenarios avanzados o cuando necesitamos reutilizar componentes de UI que tienes en otros proyectos, Astro creó Islands o el concepto de las islas. Astro Islands son componentes independientes que pueden, ustedes lo pueden traer de Vue, React, Svelte, Preact y entre otras tecnologías. Que por cierto, déjenme aquí mencionar unas que también, si no estoy mal, no hace mucho vi que ya incluyeron hasta Quick y Solid. Aquí está, obviamente Solid también está en la parte de esas islas que podemos hacer. Es más, ustedes pueden irse inclusive a un punto súper alocado de mezclar Solid con React, con Vue, con todas esas tecnologías que soporta Astro. Obviamente yo no recomendaría hacer algo así porque hace que el código sea un poco más difícil de leer, pero se puede hacer. Eso es de lo más conveniente. Esos componentes se representan por separado y se inyectarían en el HTML final, ya sea de forma estática, sin hidratación o de forma dinámica con JavaScript. Así que aquí ponen una gráfica de cómo podría verse el HTML final en Astro. Solo para personas que están escuchando esto en los podcasts, aquí tenemos una pequeña gráfica en la cual es un cuadrado donde la primera parte de ese cuadrado, es un cuadrado que está segmentado dentro de otros cuadritos pequeños, en los cuales nosotros tenemos un header. Entiéndase ese header que sería una isla interactiva en la cual puede estar la persona haciendo clic o estar cambiando. Imaginémonos que tenemos ahí cuál es el usuario activo o el usuario que inició sesión, cerró sesión, o otras cosas como cuáles son las notificaciones, entre otras ideas son las que se me ocurren por el cual esto es una isla interactiva. Pero luego nosotros tenemos contenido estático que no va a cambiar y no necesita cambiar, como por ejemplo un sidebar, que cuando nosotros mostramos el sidebar, las opciones ya están fijas, digámosle, suponiendo de que no hay cambios dependiendo del usuario conectado. Luego nosotros tenemos contenido estático como texto, imágenes y demás piezas HTML que no van a cambiar. Podríamos verlo como si fueran componentes que no reciben ninguna property desde que son creados y no hay código que tenga que cambiar en ellos. Luego nosotros tenemos más abajo un carrusel de imágenes en el cual es una isla interactiva porque ocupamos un poco de JavaScript para poder hacer ese carrusel que se pueda mover cuando la persona está haciéndole un scroll bonito, o sea, cuando está haciendo ya sea con el mouse o queremos crear un botón que al hacer clic en él cambie el siguiente slide, entre otras cosas. Y luego tenemos el footer de la página, la cual es un contenido estático que tampoco va a cambiar una vez creado. Es más, ni siquiera, yo sé que más de uno podría decir, bueno, pero si ustedes tienen cuál es la fecha o el año en la cual este contenido se creó, ustedes recuerden, mandar eso pre-renderizado del lado del servidor. Y ahí ya incrustar cuál es el año actual. En frameworks como Nuxt y Next.js, nada sería estático después de la carga de la página, pero se hidrata toda la página inyectando así JavaScript innecesario. Eso es un punto bien interesante y fundamental por el cual Astro es bastante interesante cómo lo maneja. Ya voy a llegar aquí porque hay un punto importante, pero solo para mencionar eso de cargar código innecesario como Nuxt y Next es porque nuestro sitio web, por ejemplo, si ustedes tienen, digamos que su sitio web nunca va a ejecutar un código de JavaScript porque se encuentra al final de la página
o aunque ustedes pueden hacer lazy load y eso ha mejorado mucho en Next 13, pero siempre vamos a tener que cargar JavaScript innecesario. JavaScript que va a estar pendiente de los sucesos, JavaScript que va a estar pendiente de ejecutar o hacer el dinamismo en general. Pero aunque esto ha mejorado muchísimo en las versiones nuevas de Next, siempre tenemos un poco de código que nunca vamos a ejecutar en el lado de JavaScript porque el cliente puede que nunca pase por esas opciones. Pero bueno, dije que Astro era inicialmente un SSG o un Static Site Generator, porque ahora es más que eso. Ahora Astro también es compatible con SSR, Server Side Regeneration, que en este caso sería, nuevamente solo para incorporarlo, eso significaría que también puedes actuar como un marco de backend simple con el mejor motor de plantillas que existe, entre comillas, ¿no? Y aquí ya empezamos a caer un poco en la conclusión. La conclusión por el cual Astro, entre comillas, es el mejor framework web de 2023, cierro comillas, recuerda que esta es una opinión bastante parcializada, que yo no quiero decir que es el mejor del mundo, pero es bastante bueno. Ya voy a dar un par de puntos personales. En un mundo donde la gente se distrae fácilmente y donde usamos mucho de nuestros teléfonos para navegar por internet, la velocidad y la carga de los sitios web son claves. Y eso es totalmente cierto. Ya si no estoy mal, no tengo el dato exacto, pero si no estoy mal, ya el 55% de las interacciones que suceden con los sitios web primero suceden con un celular y luego con tabletas o computadoras que ya tienen un monitor más grande. Así que por eso es que ustedes ya conocen ese término de mobile first, porque es el primer target que nosotros tenemos que apuntar para nuestras aplicaciones. Astro es un marco web que puede utilizar como SSG, que es generar los sitios web estáticos, o como un backend simple para representar las páginas que no necesitan ser SPA. Astro tiene un motor de plantillas más versátil que existe, o el motor de plantillas más versátil que existe. Admite componentes externos como Vue, React, Svelte, Lead, Preact y Solid.js. Si no estoy mal, ya puede Qwik también. Lo cual es una locura, porque ustedes pueden reutilizar todo su conocimiento que ya tienen de React, Svelte o Vue en Astro. Y eso es un punto sumamente a favor, porque nosotros estamos en un punto donde yo los entiendo y yo también me entiendo. Ya estamos cansados de que cada día salga un nuevo framework y que todo el mundo diga, esta es la mejor cosa del mundo, desechen lo que ustedes están haciendo. Hey, pero yo hace como 2 meses empecé a estudiar esta tecnología, ahora me estás diciendo que ya eso ya no es. Misma sugerencia de antes. Ustedes aprendan una tecnología, sepan hacer todo lo que necesitan con esa tecnología, escuchen las demás tecnologías que vienen saliendo porque no sabemos en qué vamos a parar. Pero necesitamos que ustedes puedan hacer algo con una tecnología y lo hagan de manera completa. Otra cosa importante es que Astro tiene un enrutamiento basado en archivos con parámetros URL, similar a como lo hacen Next, digámosle. Lo cual es bastante útil, muy fácil, porque si nosotros al solo ver la carpeta de archivos ya sabemos dónde está, lo cual puede verse un poquito complicado porque si tenemos muchas páginas y muchas rutas, eso puede crecer bastante, pero preferimos verlo así que, con un árbol de file system es más fácil de entender eso que a veces que solo tener un objeto JSON con la definición de todo eso. Ahí ya queda cuestión de gustos, pero a mí me gusta que sea basado en file system. Tiene por optimización y conversiones de imágenes, soporte a Markdown como .md, .mdx, soporte de Front Matter, tiene soporte para de alcance de CSS como Sass de manera nativa, tiene alcance y agrupación de etiquetas de script, puede integrar fácilmente elementos personalizados, también conocidos como componentes web o web components, tiene forma diferida para la carga de imágenes o incluso de componentes, tiene un soporte para puntos finales de API estática, admite muchos tiempos de ejecución, no Dino Bond. Se implementa fácilmente en los principales servidores web, inclusive Edge, que sería Netlify, Berserk, Cloudflare, Firebase, Search, Render, Heroku y muchos más. Y aquí hay otro punto que no lo mencionó por acá. Y es que uno también tiene la opción de que cuando el componente se monta inmediatamente puede hacer ejecución o detener la ejecución hasta que sea necesaria de la parte de JavaScript. Todo esto hace Astro la mejor herramienta para crear sitios web de eventos, listas de sitios web de tutoriales, sitios web de cartera, marketing, screencasts, sitios web de comercio electrónico personalizado, escaparates, blogs, sitios web de noticias. En general, lo mismo que yo he venido mencionando, ustedes necesitan SEO, ocupan generación del lado del servidor, punto. Y Astro es una tecnología que les va a ayudar a ustedes a que con el conocimiento que ya tienen puedan expandirlo para lograr hacer esa parte del SEO que posiblemente nos hace falta en nuestros sitios.
Para crear spas simples, como un sitio web con un reproductor de audio fijo, puedes usar Turbo, y ahí, bueno, ya hacen otras menciones que también con Astro. Ahora, inclusive puedes usar el nuevo soporte de Astro para ver transmisiones o transiciones para mantener el estado durante la navegación de página. Eso es un punto bien interesante que esto es algo que va a venir en los navegadores web. Esto es parte de un nuevo estándar que va a hacer que cuando ustedes pasen de una página a otra, aunque físicamente se esté haciendo una solicitud de un nuevo recurso, de un nuevo HTML, hay ciertos elementos en los cuales ustedes van a poder preservar esa información. Inclusive van a poder hacer transiciones. Si este elemento estaba acá y luego pasó a este lugar en la otra pantalla, se va a hacer la animación sin hacer el refresh del navegador web, aunque físicamente ustedes estén cambiando de navegador, o sea, de pantalla, lo cual eso es algo genial y Astro ya lo tiene en la mira. Y bueno, aquí menciona el artículo de las opiniones por las cuales él cree que es lo mejor del mundo o lo mejor para el 2023 y da otros artículos referentes. Ahora, yo lo que quiero mencionarles a ustedes es que Astro es una tecnología que ha ido creciendo y cuando ustedes lo utilizan, yo en lo personal lo he usado muy poco. Lo poco que lo he usado me ha gustado bastante, pero de nuevo, yo los invito a que ustedes no quiten de su radar la tecnología, por ejemplo, en este caso Astro o cosas nuevas que vayan saliendo, solo porque apareció un nuevo framework, ¿no? O porque apareció una nueva tecnología, qué pereza. O sea, no lo veamos de esa manera. Muchas personas prefieren trabajar con Astro por la misma razón de que ustedes no tienen que reaprender todo, simplemente tienen que reestudiar lo que ya saben. Me encanta el astronauta que manejan en Astro y toda la referencia del espacio que tiene. Me gusta mucho eso de Astro, pero quiero cerrar con unas últimas palabras en este punto. Yo sé que estamos en un mercado demasiado saturado de frameworks, librerías, paquetes, dependencias, runtime environments, lugares para desplegar nuestras aplicaciones y todo lo demás. Pero vale la pena de que ustedes diviértanse un rato en una hora más o menos si tienen libre y prueben Astro. Si ustedes ya saben React, saben Vue, saben React, si ustedes saben una de estas tecnologías, Svelte, si ustedes ya saben una de estas tecnologías, traten de probarlo. Claro. La pregunta del millón que posiblemente, que yo mismo me hago, es ¿por qué Astro, si por ejemplo, si yo estoy trabajando con Svelte, ¿por qué voy a usar Astro con Svelte y no voy a trabajar SvelteKit? O si yo estoy trabajando en React, ¿por qué no me voy a ir a Next y voy a optar por Astro en vez de irme por Next o Remix? ¿Por qué voy a irme por Astro si estoy trabajando con Vue y Nux? Ok, a eso es a lo que me refiero. Uno de los puntos interesantes es que, de los cuales que tal vez les podría ayudar a hacer esto, puede ser que ustedes estén en un mundo donde cambia constantemente esta tecnología. Puede que al día de mañana ustedes van a ocupar trabajar con ahora React y los están haciendo pasarse de Vue a React. Entonces, eso implicaría que ustedes tienen que reconstruir todo. Pero Astro, ustedes podrían usar estas islas y mantenerlo de esa manera. O sea, mantenerlo igual. Y eso les va a ayudar a ustedes a tener una migración un poco más amigable. Pero en general, una de las características que nosotros buscamos es crear contenido estático que a la vez no nos impacte en la creación de toda nuestra aplicación de nuevo. Y otro punto para cerrar es que cuando ustedes están trabajando con Astro, literalmente pueden evitar mandar código de JavaScript hasta que sea necesario o hasta que se requiera ejecutar algo o cuando el elemento entre en pantalla. Cosa que frameworks como MetaFrameworks, digámoslo así, como Next ya está haciendo, pero Astro ya lo trae y ya lo tiene mucho más maduro. En fin, yo los invito a que prueben Astro. Pasen un rato, una media hora, hagan los tutoriales, ojéenlo con su conocimiento que ya tienen y traten de simplemente darle una opinión, o sea, que ustedes mismos generen su opinión basado en probarlo. En lo personal, yo creo que Astro va a florecer en el 2024, porque una de las características es que, de nuevo, yo ya sé que yo estoy cansado de estar aprendiendo framework tras framework tras framework, nuevo framework, y quién sabe qué va a salir en el 2024. Pero Astro, al tener este concepto de las islas, nos va a permitir a nosotros poder tener una transición un poco más sencilla y poder reutilizar código que posiblemente yo tengo ya hecho en mis otras aplicaciones. Lo vamos a dejar hasta ese punto. Espero que este episodio les haya gustado y por lo menos que les haya picado la curiosidad por ver un poco de Astro. Y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima. Chao.